Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que corresponde dentro de la liturgia de la palabra de la misa de hoy, domingo 4 de Adviento, inmediatamente anterior a la Navidad. En la liturgia de la palabra, la primera lectura está tomada de un texto de la primera de los Corintios, San Pablo, en el capítulo 4, el cual dice así: es importante que los hombres vean en nosotros ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca y se exige de los administradores es que sean fieles. La importancia y actualidad de este tema en los momentos en que estamos viviendo de la historia de la Iglesia y de la historia del mundo es realmente extraordinaria. Porque si siempre han sido necesarios en la Iglesia los ministros de Dios, los verdaderos pastores, enamorados de su misión, celosos de la salvación de las almas, que esa es precisamente la misión de la Iglesia, en estos momentos la existencia de pastores que anuncien los misterios de Dios y que sean considerados fieles, que los hombres los ven así, dedicados a las cosas de Dios, a anunciar los misterios de Dios, es más necesaria que nunca. Porque dentro de la crisis general que sufre la Iglesia nos encontramos, queridos hermanos míos, con que esa crisis ha afectado de una manera especial e intensa al clero, a los sacerdotes, obispos, etc., los pastores de almas. Si la Iglesia en general ha sufrido y está sufriendo su crisis más profunda, padecida a lo largo de toda su historia, esta crisis, como digo, repito, ha afectado de manera más grave, con la importancia que eso lleva consigo, al clero, a los ministros de Dios, a los sacerdotes. Las causas son muy conocidas y de ello hemos hablado siempre, ya a menudo. Una de ellas es el intento que se hizo a partir del Concilio Vaticano II de elevar la categoría de los seglares y al mismo tiempo, como consecuencia, disminuir el papel del sacerdocio, restarle importancia, con lo cual, entre otras cosas, se pretendía acercarse a la doctrina protestante, que no admiten la existencia del ministerio sacerdotal, del sacerdocio ministerial propio y exclusivamente de aquellos hombres que, llamados por Dios, han sido ordenados como sacerdotes o como obispos para anunciar el reino. La elevación de los seglares, asignándoles tareas que además no le correspondían, ha llevado consigo, como digo, la desvalorización del concepto del sacerdocio y de la misión del sacerdocio, siendo tan importantes esas misiones como al fin y al cabo son la continuación de la misión que vino a la tierra a cumplir Jesucristo, el nuestro Señor. Como el Padre me envió, decía nuestro Señor, dirigiéndose a sus apóstoles, como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. De manera que la misión de Cristo es la misma que la de los ministros de Dios, sacerdotes, obispos, la misma misión, tal como el Padre me envió a mí a realizar una misión determinada, esa misma misión es la que yo os encomiendo a vosotros. Eso por una parte. Luego, una de las causas muy importantes, entre varias y muchas causas que hay de la desvalorización del credo, de la crisis que está sufriendo el credo en este momento de su historia, de la historia de la Iglesia, de la cual en otras ocasiones ya hemos hablado, fue la consentida infiltración de elementos extraños en los seminarios, masones, homosexuales, en general enemigos de la Iglesia, que se hacían pasar por auténticos personajes que querían acceder al sacerdocio, aspirantes al sacerdocio, y en realidad eran enemigos de la Iglesia con deseo de destruirla por completo desde sus bases.
Luego, a partir del Concilio Vaticano II, las ideas modernistas, a las cuales ya hemos aludido antes, de que el sacerdocio común de los fieles es lo verdaderamente importante, elevación de los seglares, disminución y desvalorización del papel del ministerio sacerdotal. El sacerdocio común como algo casi más importante o lo único, porque como se sabe, el protestantismo no admite el sacerdocio ministerial, el sacramento del orden. El sacerdote no es más que un ministro más de la comunidad, deputado por esta para anunciar entre la comunidad la palabra de Dios. Pero es ni más ni menos que un miembro más de la comunidad, no es un miembro que haya recibido un carácter sagrado, un sacramento especial para llevar a cabo el ministerio encomendado por Jesucristo. Otra de las causas de la crisis tremenda de que sufre el sacerdocio católico es la miseria moral en que vive, miseria moral, miseria intelectual, falta de formación en los seminarios, en la vida interior, en la vida de piedad, la cual hay que asignar preferentemente a la misma jerarquía que ha consentido tal estado y tal situación. Durante muchos años, sobre todo a partir del concilio, el clero, los sacerdotes fueron una clase prácticamente abandonada, disminuida, desvalorizada y además con elementos extraños, abundantes, infiltrados en ella. No tiene nada de extraño que luego hayan ocurrido las cosas que han ocurrido. Pero ¿quién tiene la culpa de que eso haya pasado? Porque muchas de las causas ya se conocían con años de antelación y sin embargo no se les quiso poner remedio. Eso trajo como consecuencia el hecho de que el clero se fue aseglarando y se fue olvidando el carácter sacral y ministerial, continuador de la misión de Jesucristo propia del sacerdote. Si los seglares tenían tanta importancia, se decía que hasta ahora habían vivido sumidos en el dominio, bajo el dominio del clero, y no se les había valorizado, y como digo, eso trajo como consecuencia el desprecio del sacerdocio. Pues claro, esto llevó consigo los movimientos que tendían a la desvalorización, a la secularización del sacerdocio. El sacerdote se fue convirtiendo en un seglar, llevando una vida más bien mundana, plasmado todo ello no ya solamente en el abandono de la sotana o del hábito sagrado secular, sino su mundanidad, en no diferenciarse del mundo, de los criterios del mundo, del carácter del mundo, de las costumbres del mundo. Con eso se fue olvidando lo sacro, su papel importantísimo, fundamental en la Iglesia de Dios, la cual no puede subsistir sin el clero, sin los ministros de Dios, continuadores de la misión de los apóstoles. Repito, palabra de Jesús: como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Pero claro, cuando el sacerdote se convierte prácticamente en un seglar, cuando abandona la vida ministerial, su función ministerial que conduce a la salvación de las almas, cuando se dedica a oficios y actividades profanas, propiamente seculares, ajenas a su carácter sagrado, que en absoluto le corresponden, todo eso pues ha llevado a esta crisis tremenda que estamos padeciendo, cuando la revelación está clarísima. Hemos de procurar que los hombres nos vean tal como somos, es decir, como debemos de ser, ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios, no administradores de las cosas o negocios puramente mundanos. Decía la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, que el sacerdocio es un hombre entresacado y separado, o sea, separado de los demás hombres, al cual se ha encomendado como función ocuparse de las cosas de Dios que conducen a la salvación de las almas. Y por eso ha de ser el hombre de la oración, el hombre de la penitencia por los pecados de todos los hombres y también por los suyos propios. Y esta es la misión propia del sacerdote,
que ha sido olvidado prácticamente por completo. ¿Cómo debe ser el ministro de Dios y el administrador de los misterios de Dios? Que dice San Pablo en la primera lectura de la liturgia de hoy que estamos comentando. ¿Cómo debe ser? Pues debe ser eso, dedicarse a las tareas de salvación de las almas. ¿Y cómo debe ser su vida y su conducta y su forma de pensar? Está claramente explicado, tajantemente expresado en las palabras de nuestro Señor contenidas en el Evangelio de San Juan, cuando habla del buen pastor y cómo debe ser el buen pastor. Allí se dice, por ejemplo, que el buen pastor va delante de sus ovejas, delante de ellas, o sea, dándoles ejemplo. Que el buen pastor está dispuesto a dar la vida para salvar a sus ovejas de los peligros, de los lobos que acechan para destruir el rebaño. El buen pastor ama a sus ovejas y por eso mismo que las ama, las conoce íntima y profundamente. Llama a cada una por su nombre. Si llama a cada una por su nombre, según palabras de Jesús, es porque las conoce bien. Y a su vez las ovejas conocen bien a su pastor. Las ovejas conocen la voz del pastor y le siguen. En cambio, no reconocen la voz de los extraños y por eso no le siguen. El buen pastor conduce a sus ovejas a buenos pastos, alimentos de verdad y no veneno más o menos disfrazado. Y además se dedica a librarlas de los peligros seguros que las acechan por todas partes, incluso dispuesto, si es necesario, a dar su vida por ellas. Nuestro Señor habla ampliamente del buen pastor con palabras tan claras como cariñosas, que seguidas por los sacerdotes, si así lo hiciéramos, otra destino sería el de las almas y el de la vida cristiana en general, del pueblo cristiano. Entonces, el sacerdote ha de ser el hombre de Dios o el hombre del mundo, o un hombre del mundo. Dios, los hombres han de ver en nosotros a los administradores de los misterios de Dios y dedicados a las cosas de Dios, ministros de Cristo, dice San Pablo en la primera lectura que corresponde a la misa de hoy. Y eso está bien claro. Por eso aquella estrofita que decía el poeta, hablando del sacerdocio, que hablarlo sin vivirlo es triste cosa. Vivirlo sin hablarlo es lo sublime. Por eso tú que velas mis sueños, ven y dime cómo alcanzar esa existencia hermosa. Hablarlo sin vivirlo es triste cosa. Si hablamos del sacerdocio, o presumimos del sacerdocio, o nos presentamos ante el mundo como hombres investidos de esta condición, pero somos al mismo tiempo mundanos, triste cosa es. Pero vivirlo humildemente, sin hacer alardes de ninguna virtud y de ningún género de cosas que sean laudatorias para el sacerdote, vivirlo sin hablarlo, es lo sublime. Por eso tú que velas mis sueños, ven y dime cómo alcanzar esa existencia hermosa. El sacerdote es el hombre de Dios, no le interesan los triunfos humanos, no le interesa el aplauso o la aprobación de los hombres, no le interesa estar bien con el mundo. Sabe que si cumple con su ministerio y de verdad anuncia la palabra de Dios, el mundo se enfrentará a él, el mundo lo perseguirá, el mundo lo despreciará. Esa es su misión y ya sabe lo que le espera, pero eso es lo que para eso lo ha llamado expresamente Jesucristo. Por eso hoy día existe tanta confusión y tanto problema en la Iglesia de hoy. Por un lado están las almas de buena voluntad que realmente buscan la verdad y buscan a Dios y buscan a la verdadera Iglesia y se preguntan dónde está la verdadera Iglesia, porque tal parece como si Dios nos hubiera abandonado. ¿Dónde están los auténticos pastores? Y acerca de este asunto es muy importante, queridos míos, que tengamos ideas clarísimas.
Hay mucha gente de buena voluntad que se pregunta si la iglesia posconciliar, si la iglesia actual en la cual estamos viviendo es la verdadera iglesia o no es la verdadera iglesia. Y hay muchos que dicen que esta iglesia no es la verdadera iglesia. Pero seamos objetivos y pensemos con serenidad y con la ayuda de Dios. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Dios, que es Padre bueno y ama a sus hijos, que somos nosotros, no puede habernos abandonado. Esta iglesia de la cual formamos parte nosotros en este momento de la historia, ciertamente no es la misma, es decir, en el sentido, no es igual que la iglesia preconciliar, que la iglesia anterior al Vaticano II. Han cambiado tantas cosas que prácticamente verdaderamente podemos decir que es diferente. Yo eso lo he predicado y lo he dicho muchas veces. Ciertamente, si queremos admitir la evidencia, lo que entra por los ojos, lo que está bien claro, hay que reconocer que la iglesia actual es muy distinta de la iglesia preconciliar, de la iglesia anterior al Concilio Vaticano II. Pero esto justifica para decir que esta no es la verdadera iglesia. Eso, tal cosa no se puede decir. Si hay una iglesia diferente, habrán cambiado en ella tantas cosas, para desgracia de los pocos cristianos que tienen buena voluntad y que no pueden estar conformes con este género de cosas. Han cambiado muchas, pero no en lo esencial. Tiene que ser la misma iglesia, por una razón muy sencilla. Porque si la iglesia actual no fuera la iglesia fundada por Jesucristo, si la iglesia actual, si la verdadera iglesia hubiera desaparecido, aunque fuera momentáneamente, por un tiempo determinado, más o menos largo o más o menos corto, entonces, si así fuera, si la iglesia hubiera desaparecido, aunque fuera, repito, por poco tiempo, porque esta iglesia ya no es la que fundó Jesucristo, entonces nos encontraríamos con ese hecho. Ya no es la iglesia que fundó Jesucristo. Entonces, la promesa del Señor ha dejado de cumplirse. La iglesia no desaparecerá nunca hasta el fin de los tiempos, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si la iglesia, por lo tanto, no puede haber cambiado hasta el extremo de ser otra iglesia distinta de la que fundó Jesús, entonces las promesas del Señor han resultado falsas y no se cumplirían. Por lo tanto, será todo lo diferente que queramos. Habrá en ella tantas cosas que lamentar, como ciertamente las hay, incluso para llevarnos hasta el llanto y el dolor. Son muchos los cristianos que lloran y se sienten doloridos por la situación actual de la iglesia, que la buscan por todas partes, y sin embargo la iglesia está ahí. Por eso mismo la iglesia no puede haber desaparecido. Si de haber desaparecido, aunque fuera por poco tiempo, aunque fuera de forma de paréntesis, por un tiempo determinado, entonces las palabras, las promesas del Señor quedarían sin cumplirse. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Además, está bien claro en la revelación de los sucesos que van a ocurrir, sobre todo al final de los tiempos, que la iglesia en los tiempos finales y a lo largo de toda su historia, pero sobre todo en los tiempos finales, habrá de sufrir muchas tribulaciones, muchas persecuciones, muchos sufrimientos. Surgirán falsos cristos y falsos profetas, pero en ningún lugar de la revelación se dice que, aunque sea momentáneamente o por poco tiempo, la iglesia desaparecerá. Habrá que buscarla, pero está ahí, porque las promesas del Señor son indefectibles, no pueden fallar. Por eso, hermanos míos, en este sentido hay que tener tranquilidad, hay que tener calma y paz. La iglesia posconciliar, aquella en la que estamos viviendo actualmente, ¿es la verdadera iglesia, sí o no? Sí es la verdadera iglesia. Porque de no serlo, repito, las promesas del Señor habrían resultado falsas. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y las promesas de los sucesos desgraciados y de las persecuciones que ha de sufrir la iglesia al final de los tiempos, en ningún momento hablan de que la iglesia, aunque sea en forma de paréntesis y por poco tiempo, desaparecería. En absoluto. La iglesia la dan hasta el final en perfecta continuidad. Eso sí, a través de persecuciones, de sufrimientos,
etcétera, que se incrementarán hasta el límite en los tiempos finales, pero no habrá desaparecido. De manera que acerca de ese punto hemos de estar tranquilos. La Iglesia posconciliar, aquella en la que estamos viviendo, es la verdadera Iglesia fundada por Jesucristo, en la cual han cambiado tantas cosas, pero no en lo esencial, la cual tendremos que buscarla, pero Dios no abandona nunca a sus hijos, repito, y para eso está la oración y la confianza en Dios. Solamente que se equivocarán y solamente caerán en el error aquellos que hayan hecho su opción por el error, por la mentira y por el pecado. Pero los que buscan a Dios con buena voluntad, los que realmente confían en Jesucristo y en sus promesas, los que viven su fe, tales no pueden resultar engañados. De manera que en ese punto, hermanos míos queridos, hemos de admitir, sin duda ninguna, que la Iglesia vive en perfecta continuidad, sin interrupción alguna, sin solución de continuidad. No hay interrupción alguna. Es la misma Iglesia, eso sí, por desgracia, tan cambiada por un individuo, puede cambiar muchísimo en su aspecto externo y en su aspecto interno, pero sigue siendo el mismo individuo. Y eso es lo que pasa con la Iglesia, queridos hermanos míos. Nos han tocado tiempos difíciles, tiempos de sufrimiento, tiempos en los que hemos de vivir nuestra fe con intensidad, dentro de nuestra condición de pecadores, porque ya se sabe que somos pecadores y somos débiles, pero es el momento de actualizar nuestra fe, es el momento de incrementar nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en la Virgen María, nuestra Madre. Es el momento de incrementar nuestra oración. Hay que orar, hay que rezar, porque además necesitamos la paz del corazón. Decía Santo Tomás de Aquino que sin paz de corazón, sin vivir la paz de corazón, que es compatible con los sufrimientos. Por supuesto que sí, un hombre puede sufrir, puede ser perseguido, pero en su corazón tener paz. Y esa paz del corazón, decía Santo Tomás de Aquino, es necesaria para buscar a Dios y para encontrar a Dios, para no desviarse del resto camino. De manera que, hijos, hermanos míos queridos, en este punto hemos de estar completamente tranquilos, aunque eso sí, tendremos que sufrir, porque ahora la Iglesia es más difícil de encontrar y más fácil de perderse y de confundirse que en tiempos pasados. Pero Dios no abandona nunca a sus hijos, repito. Dios no nos va a dejar solos. Dios no va a permitir que aquellos que con buena voluntad lo buscan y quieren permanecer en el seno de la única y verdadera Iglesia, no va a permitir que se extravíen y que caigan en el error. A veces nos sentiremos confundidos y tendremos que preguntar: Señor, pero dada en esta situación y en estos momentos y dadas las cosas que están ocurriendo, ¿dónde estás? Y realmente esta es la verdadera Iglesia. Por momentos es muy humano que nos hagamos esas preguntas y que dudemos. Recordemos lo que tantas veces hemos dicho, como San Juan, el precursor, próximo a morir, estando encerrado en la fortaleza de Maceronte, después de haber conocido íntimamente a Jesucristo y haber dado testimonio de él como el verdadero Mesías, y haberlo bautizado en el río Jordán, y haber visto como el Espíritu Santo descendía sobre la cabeza de Jesucristo, etc. Sin embargo, en la oscuridad y entre las cadenas de la fortaleza de Maceronte, puesto allí por orden del rey Herodes, que al poco tiempo lo mandaría degollar, ser humano al fin, ser humano, el precursor, el mayor de los nacidos de mujer en boca de Jesús, es muy explicable que sufriera momentos de oscuridad y que enviara a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: dinos claramente, ¿al fin eres tú el verdadero Mesías o tenemos que seguir esperando a otro? Pregunta que nos puede parecer extraña en boca de San Juan Bautista, el precursor, pero que no es ni más ni menos que la expresión de que era un ser humano, como nosotros. De manera que podemos pasar momentos difíciles, momentos de duda, momentos de oscuridad, pero nunca perder la seguridad, nunca perder la confianza en Dios. Siempre con la alegría de saber que Dios, como prometió, estará con nosotros hasta el final de los tiempos
y que no nos abandona. De manera que en ese punto, queridos hermanos míos, pues estemos tranquilos. Hay que reconocer que la crisis acerca de la identidad de la Iglesia, de si esta es o no es la verdadera Iglesia, esta crisis la llevó a su punto culminante, o la comenzó el mismo Concilio Vaticano II, cuando dejó de reconocer a la Iglesia Católica como la única Iglesia apostólica, santa, verdadera, la fundada por Jesucristo y ninguna otra, dejó de reconocerla así, como así era, para decir que esta es una Iglesia más. Cuando introdujo entre los documentos conciliares la palabra de que la Iglesia Católica, que la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica, como diciendo, es una de las que han conservado la revelación de Jesucristo, una más. Y claro, desde el momento en que se admite, hemos llegado a lo que hemos llegado, porque las cosas son así, las leyes de la lógica y las formas de pensar humanas son así. Hemos llegado al punto que incluso se predica desde las altas jerarquías de que todas las iglesias son iguales, de que en todas ellas se puede encontrar la salvación, e incluso en ninguna, porque hasta los ateos se salvan por el hecho de ser seres humanos, se salvan, aunque no crean en ninguna iglesia, aunque no crean en Dios. Lo que decía el otro día el presidente de los Estados Unidos: recemos a Dios, cada uno a Dios en el cual crea, es lo mismo, y si no cree en ninguno, también es lo mismo, es igual. Pues eso, hemos llegado a ese punto. Si en todas las iglesias se puede encontrar la salvación, todas son verdaderas, que más o menos vienen entonces a decir que todas son falsas, porque iglesias que contienen doctrinas tan absolutamente contrarias no pueden ser verdaderas a la vez, porque dos cosas absolutamente contrarias no pueden ser ciertas ambas, una de las dos, o las dos pueden estar equivocadas. Así es. Luego también ha contribuido a esta duda de la gente buena, de la gente de buena voluntad, de la gente que no se ha tomado el problema con una absoluta indiferencia, como me da todo igual. Esta duda es razonable también porque debido a la corrupción de la jerarquía, corrupción en el clero, corrupción en los religiosos, corrupción en los obispos, corrupción en los cardenales, que incluso van predicando por ahí auténticas barbaridades contra la fe de la Iglesia, contra la fe que la Iglesia se ha mantenido siempre, negando incluso la divinidad de Jesucristo, negando la resurrección de Jesucristo, negando el hecho de la virginidad y concepción milagrosa de la Virgen María, la concepción de Jesucristo en el seno de la Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso públicamente, sin disimulo alguno. ¿Qué cosa más normal que entonces que la gente se vea confundida? Que la gente se vea arrastrada a alimentar dudas en su corazón. Somos seres humanos, pero somos seres humanos sabedores y conocedores de que la gracia de Dios, la ayuda de Dios y la bondad de Dios, repito, no nos van a abandonar nunca. Dios es el mejor de los padres. ¿Y si ha visto algún padre bueno que abandone a sus hijos? Tendremos que sufrir más, quizá, mucho más, porque la Iglesia de hoy sufre persecuciones en todos los sentidos, y tanto más cuanto más sinceros quieran ser los cristianos, cuanto busquen con más ilusión y con más energía dónde está la verdadera Iglesia, dónde está la verdadera jerarquía, pues las persecuciones serán mayores, la incomprensión del mundo será todavía mayor, porque el mundo odia la verdad, odia a Jesucristo, odia a la Iglesia, pero por encima de todo está la ayuda de Dios. Si mantenemos esa confianza en Dios y nos mantenemos en el espíritu de oración, no podemos estar tristes, no podemos estar angustiados. ¿Recordáis lo que decía Santiago en su carta? Decía: ¿alguno de vosotros está triste? Pues que haga oración, que ore. Pues hay tantos de nosotros que estamos tristes. Yo, que soy un pobre infeliz, también sufro mucho y he llorado y lloro por la situación actual de la Iglesia, por la cantidad de almas que se pierden, por las multitudes que andan confundidas, como decía el mismo Jesús, como ovejas sin pastor.
Pero dentro de eso, repito, es importante, fundamental y necesario que mantengamos la paz del corazón, que mantengamos la confianza en Dios nuestro Padre, que no nos va a abandonar. Pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Estamos en la verdadera Iglesia, hermanos míos queridos. Muchos no querrán admitir eso, porque no podemos separarnos de la Iglesia. La jerarquía está todo lo corrompida que queramos, pero sigue siendo la jerarquía, al menos mientras guarde las condiciones que se requieren para ser cristiano, porque si una jerarquía, por ejemplo, vamos a suponer el peor de los casos, supongo el Papa, cae en un delito o cae en la herejía, claramente, cosa en la cual no pudiéramos dudar, y entonces sería diferente. Pero mientras eso no ocurra, por muy corrupta que esté la jerarquía, sigue siendo la jerarquía. Y no podemos separarnos de la Iglesia, porque fuera de la Iglesia no hay salvación. Ubi Petrus ibi Ecclesia. Pero es que Petrus, la jerarquía más alta de la Iglesia, vive en un momento en que nos incita a la confusión, en que parece que las altas jerarquías de la Iglesia están realmente corrompidas. No parece, sino que es verdad. Y entonces, ¿qué hacemos? Mientras siga siendo la verdadera jerarquía de la Iglesia, mientras siga siendo la jerarquía de la Iglesia, merecen nuestra obediencia, nuestro respeto, y que le sigamos con la seguridad de que Dios no permitirá nunca que nos desviemos del resto y del verdadero camino. Que por eso muchos se preguntan, porque no están conformes con las palabras y con los hechos del Papa Francisco I, nuestro actual del Papa, el actual Santo Padre. No están conformes y dicen que este Papa no es el verdadero Papa, que es un apóstata y que es un falsario. Entonces hay muchos que se preguntan, ¿es este el verdadero Papa o no lo es? Hay muchos que lo niegan y que defienden lo que se llama el sedevacantismo. Dicen, como no es el verdadero Papa, como este es un usurpador del trono de Pedro, pues la sede de Pedro está vacante. Pero hermanos míos queridos, repito lo de siempre, el Papa podrá decir cosas o podrá hacer cosas que no nos terminen de agradar. Yo muchas cosas del Papa Francisco I, al que respeto porque es el Papa, pues no me gustan, no me agradan, no me convencen, incluso sufro por ellas porque no puedo estar conforme con ciertas actividades del Papa y con ciertas palabras del Papa y con la forma de hablar del Papa. No puedo estar conforme, no me agrada, pero es el Papa. El Papa es auténtico, legítimo, fue elegido válidamente. Y mientras no cometa una herejía clara y verdadera, acerca de la cual no quepa ninguna duda, o un delito condenable, mientras eso no ocurra, no podemos decir que no es el verdadero Papa. Pero atención, porque para declarar que un Papa es hereje, es una cosa que no tiene nada de fácil, porque tiene que cometer una herejía de verdad. Además, que quede probada que esa herejía es ciertamente una herejía. Y además, que no se arrepienta de ella. Queridos hermanos míos, los teólogos hablan de la herejía, dicen que hay una herejía material, acerca de la cual los que viven en ella pues no pecan, porque no tienen culpabilidad ninguna. Por ejemplo, habrá gente ignorante que no tenga idea o que la niegue por pura ignorancia o sin mala voluntad el misterio de la Santísima Trinidad, por lo cual son herejes, o que con buena fe crean o nieguen la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y todo lo que sea negar un dogma es caer en la herejía. Pero si lo hacen sin mala voluntad, sin saberlo, lo desconocen, bien porque no han oído nunca hablar de ello, bien por falta de formación, o bien porque han sido vilmente engañados, desconocen que eso es una herejía, y por lo tanto realmente lo es, lo que se llamaría, lo que se llama por los teólogos, herejía material.
Pero para que la herejía sea verdadero pecado por parte de aquel que la sustenta, tiene que ser lo que llaman los teólogos una herejía formal, lo cual requiere, primero, negar explícitamente, claramente, rotundamente, una verdad de fe. No cualquier doctrina o cualquier teoría dentro de la Iglesia Católica, sino una verdad fundamental de fe. Por ejemplo, negar la divinidad de Jesucristo, o negar la virginidad de la Virgen María, o negar el misterio de la Trinidad, como hemos dicho antes. Y esta tiene que ser una doctrina clara, la cual ha de ser negada por el sujeto que profesa tal error, negado sistemáticamente, claramente y con contundencia. Y si no es así, pues no se puede decir que tal persona sea un hereje. Y el Papa actual pues dice cosas que a muchos nos hacen sufrir y que no nos convencen, y lleva a cabo actividades que tampoco nos gustan, pero no se puede decir que haya cometido un delito suficiente para descalificarlo como Papa, ni tampoco una herejía clara y contundente. No y no. Por lo tanto, hemos de aceptarlo como el verdadero y legítimo Papa. Mientras no ocurra eso, o un delito contundente, o el mantenimiento pertinaz de una herejía, porque un Papa puede mantener una herejía como un hereje deja de serlo en el momento en que reconoce su herejía y se arrepiente de ella. En la Edad Media, el Papa Juan XXII cayó en herejía y fue condenado legítimamente en su tiempo por algún concilio, fue condenado como hereje. No vale la pena que nos pongamos ahora a explicar en qué doctrinas se cayó él en la herejía, pero era una auténtica herejía. Pero cuando le hicieron ver que era una herejía, Juan XXII se arrepintió de ella, rectificó, la reconoció, y entonces ya no era hereje. Y por lo tanto, la Iglesia nunca dejó de considerarlo como legítimo Papa, como era un Papa, porque sí, había caído en la herejía formal, pero después lo reconoció, y se arrepintió de ella. Por lo tanto, no fue pertinaz. Por lo tanto, no se puede decir que perdiera su condición de Papa. Se arrepintió, rectificó, y la Iglesia sí lo reconoció, y por eso la Iglesia nunca lo condenó como hereje. Luego hay cosas que pueden hacernos creer que es herejía, cosas que, por ejemplo, dice el Papa, que pueden hacernos pensar que es una herejía flagrante, formal, y no hay tal. Por ejemplo, hace pocos días decía el Papa que Jesucristo es consustancial, el Verbo de Dios encarnado en Jesucristo es consustancial con el Padre, lo cual es verdad. O sea, tienen la misma sustancia, numéricamente la misma. Pero decía el Papa, pero bueno, también es consustancial con la Virgen María. Vamos al problema. ¿Es esto una herejía? ¿Sí o no? No, por lo siguiente. Ciertamente negar el misterio de la Santísima Trinidad, que es una verdad fundamental de fe, es herejía, auténtica y verdadera herejía. Pero tengamos en cuenta que el Papa dice, sí, pero también es consustancial con la Virgen María. Tengamos en cuenta que el Concilio de Florencia, el Concilio de Calcedonia, también utilizó el término consustancial aplicado a la Virgen María con respecto a Jesucristo. Me explicaré. La Iglesia se encontró con la herejía monofisita, la herejía de Eutiques, un hereje material y formal en toda la regla. Eutiques negaba la naturaleza humana de Jesucristo. Decía que en Jesucristo había una sola naturaleza, la cual era la naturaleza divina. O sea que Jesucristo no era verdadero hombre, era verdadero Dios, pero no verdadero hombre. Negaba la naturaleza humana de Jesucristo. Es la herejía que llamaban los teólogos el monofisismo. Eutiques negaba la naturaleza humana de Jesucristo. Entonces la Iglesia reunida en concilio determinó que era preciso dejar bien claro
ante todos los fieles que Jesucristo era también verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces, para recalcar la idea de que Jesucristo era verdadero hombre y que poseía las dos naturalezas, la divina y la humana, entonces utilizó ese término para demostrar que Jesucristo era perfectamente humano y era un hombre. Utilizó el término de decir, bueno, pero también es consustancial decir hijo de la Virgen María, que era una mujer de su misma naturaleza, cual es cierto. Entonces, supongamos que el Papa actual dice, como lo ha dicho, que el Hijo, que Jesucristo es consustancial con el Padre, lo cual es cierto. Y dice, pero también es consustancial con la Virgen María. Y dicen muchos, hereje, ya es un hereje, por decir eso. Un momento, porque el Concilio de Calcedonia utilizó ese mismo término de consustancial refiriéndose a la Virgen María para demostrar que Jesucristo era también verdadero hombre. De manera que si alguien acusa al Santo Padre de hereje en este punto concreto, el Santo Padre siempre podría decir, es que el Concilio de Calcedonia ya utilizó ese mismo término para referirse a la unión de Cristo con la Virgen María. Por lo tanto, yo he utilizado un término que ya lo había utilizado previamente el Concilio de Calcedonia. Bien es verdad que el Concilio lo decía en un sentido y probablemente el Santo Padre lo dice en otro, pero de hecho siempre podría decir eso el Santo Padre y por lo tanto su defensa sería absoluta. No se le podía acusar de herejía por ese punto concreto. De manera que mientras el Papa no caiga en una herejía, el Santo Padre, en una herejía formal, declarada, auténtica y además pertinaz, porque Juan XXII cayó en una herejía formal, auténtica y definitiva, pero se arrepintió y lo reconoció y se retractó. Pues mientras el Santo Padre no caiga en una herejía de la cual siempre tendría la posibilidad de retractarse, como le pasó a Juan XXII, y no se retractara, entonces sí, entonces dejaría de ser el auténtico Papa, el verdadero Papa. Pero eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Por lo tanto, es verdad que muchas veces el Santo Padre utiliza un lenguaje que será cosa hecha adrede o será pura casualidad. Utiliza un lenguaje que es semejante al lenguaje del que utilizan los modernistas. El lenguaje ambiguo, palabras de doble sentido, conceptos que pueden tener los dos sentidos, uno herético y otro católico. Es verdad, lo hará adrede o no lo hará adrede, o será mera coincidencia, lo que fuere, pero si se le acusa de que ha dicho algo contrario a la fe católica, utilizando, como digo, un lenguaje que coincide con el de los modernistas, frases de doble sentido, conceptos que se pueden utilizar de una forma o de otra, si eso lo hace el Papa y se le acusa de hereje, siempre podría decir, no, es que yo eso no lo he dicho en ese sentido, que es el arma tremenda de los modernistas, que como utilizan la ambigüedad buscada muy adrede, pues claro, nunca se les puede acusar. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer para vivir con la paz interior, con sufrimientos, con persecuciones, con oscuridad, pero en paz? ¿Qué hemos de hacer? Pues hemos de respetar a la jerarquía actual, porque es la jerarquía legítima, porque no ha incidido en una herejía clara y formal, no señor, es la jerarquía legítima y por lo tanto se merece nuestro respeto. Ahora, eso sí, el magisterio. Podemos hacer que aquellas cosas que diga un pontífice o una alta jerarquía de la Iglesia, que no nos convenzan porque nos parece que no son conformes a la doctrina de siempre defendida por la Iglesia, cuando eso suceda, podemos abrir un paréntesis. Es decir, bueno, yo no sigo esa doctrina porque fijaos, queridos hermanos míos, está el magisterio de la Iglesia anterior al Concilio Vaticano II y está el magisterio posterior.
En muchas cosas, el magisterio posterior al Concilio Vaticano II, a partir del mismo concilio, son distintas de las que siempre sostuvo y defendió la Iglesia Católica antes del concilio y durante 20 siglos. Ejemplos, podríamos hablar, por ejemplo, de la libertad de religión, podríamos hablar del ecumenismo, pero cuando eso ocurre, ¿qué hemos de hacer? Porque claro, tengamos en cuenta que desde el momento en que se celebró el Concilio Vaticano II, y ya lo dijo muy claramente el Papa Juan XXIII en el discurso de apertura del concilio, que el concilio es un concilio pastoral y que ellos no pretenden imponer nada como obligatorio. Como no pretenden imponer nada como obligatorio, incluso el Santo Padre suele decir que no hay verdades fijas, que todas las verdades son fluctuantes, algo en lo cual coincide también con lo que dicen los modernistas, aunque él no lo sea. Entonces, cuando eso ocurra, manteniendo el respeto a la legítima jerarquía bajo la cual vivimos, nos quedamos con el magisterio infalible, que es el magisterio auténtico hasta el Concilio Vaticano II, porque ese sí se hizo con voluntad de obligar. Ese magisterio fue pronunciado y fue elaborado por los papas con voluntad de obligar a todos los católicos. No así ahora, que no se pretende imponer nada, porque es un principio que coincide con la doctrina modernista. No hay verdades que se puedan imponer porque todas las verdades son fluctuantes, porque hay que dejar paso a la duda. El Papa Juan Pablo II publicó una carta apostólica, Ordinatio Sacerdotalis, en la cual hablaba de un problema bastante actual: el sacerdocio femenino. Las mujeres pueden ser sacerdotes o no pueden ser sacerdotes. ¿Fue voluntad de Cristo que las mujeres también accedieran al ministerio sacerdotal, o fue voluntad de Cristo que el ministerio sacerdotal estaba excluido para las mujeres? Entonces Juan Pablo II, en esta carta del año, creo recordar, el año 1949, Ordinatio Sacerdotalis, defendió tenazmente, con palabras muy duras, que las mujeres no podían acceder al sacerdocio, con palabras duras y contundentes, y de una forma tan enérgica que toda la Iglesia pensó que era una definición, que el Papa estaba utilizando el privilegio de la infalibilidad. No olvidemos que cuando el Papa quisiera utilizar la cualidad concedida a él como Papa por el Espíritu Santo de la infalibilidad con las condiciones requeridas, pues tendría que, como no existe una fórmula fija para pronunciar la infalibilidad, lo único que se requiere es la voluntad clara y expedita del pontífice, del Papa, de que tal doctrina ha de que ser obligatoriamente por todos los fieles, con obligatoriedad. Con eso sería suficiente, no hace falta ninguna fórmula especial. Pues en este documento el Papa habló, Juan Pablo II, claramente, contundentemente, enérgicamente y fuertemente, negando que las mujeres pudieran acceder al sacerdocio. Con tal contundencia y tanta fuerza lo hizo, que toda la cristiandad pensó que había utilizado, incluso por las palabras que empleaba, que había utilizado el privilegio de la infalibilidad, y por lo tanto esta declaración del Papa pertenecía al género de las definiciones infalibles. Cuando eso ocurrió, el Papa fue el primero que se apresuró, con una prisa imponente, a negar que él hubiera tenido ninguna intención de utilizar el privilegio de la infalibilidad. No, yo no quería definir nada. Es un error y una equivocación pretender que yo pretendía indefinir nada. Claro, y así es. Luego, si no pretendía, y este es el documento más claro, después del Concilio Vaticano II, formulado por un Papa, en el cual se podía haber pensado que
se ayudaba del privilegio de la infalibilidad pontificia. Pero lo negó rotundamente. Porque en esto coincide el Papa, el Santo Padre, coincide con la doctrina de los modernistas. No hay verdades seguras, no hay verdades estables. Hay que dejar siempre paso a la duda. Con lo cual, claro, las definiciones, los papas, los actuales, después del concilio, no han producido nada imponiéndolo como obligatoriamente por ser infalible. Nada, en absoluto. Ya decía el Papa Juan XXI en el discurso de apertura que el concilio no venía a establecer doctrinas nuevas, ni a hacer ningún tipo de condenación. Que las verdades hasta ahora, hasta ese momento mantenidas por la Iglesia, quedaban incólumes, no se podían tocar. Luego, si eso es así, en el supuesto caso de que alguien pretendiera que el Santo Padre dice algo que según la doctrina católica no se puede admitir, aunque no sea herejía, pues muy sencillo, se abre un paréntesis, se respeta la jerarquía y se atiene uno a lo que dice el magisterio auténtico anterior al concilio. Porque hay una cosa bien clara: no puede haber en la Iglesia dos clases de magisterio. Un magisterio no puede contradecir a otro. Supongamos que el magisterio A dice una cosa y el magisterio B dice lo contrario. Eso no puede ser. Lo impediría la existencia del Espíritu Santo. El magisterio B no puede contradecir lo que ha dicho el magisterio A. Por otra parte, el magisterio B no pretende imponer nada. Y el magisterio A sí pretende imponer. Pues entonces nos atenemos a lo que ha dicho siempre el magisterio A y sostenido durante 20 siglos. Esa es la auténtica doctrina de la Iglesia. Y por lo demás, no se preocupe usted. Tranquilos. Es la única manera de encontrar la paz. Ya sé que muchos no estarán conformes con estas explicaciones mías, pero es así. A ver si existe alguna mejor. Admitimos el magisterio B, entonces tenemos que rechazar el magisterio A mantenido por la Iglesia durante 20 siglos. Como por otra parte no se puede condenar al Papa como hereje, ni se puede negar su cualidad de auténtico Papa, pues usted lo respeta como jerarquía, como además no impone nada, pues se atiene usted al magisterio que sí que fue pronunciado con ánimo de imponerlo, de imponerse con autoridad a toda la Iglesia, y ya está. Y ya sé yo que esto no exime de los sufrimientos, de la búsqueda honrada de la verdad, de la necesaria confianza en Dios y la fe profunda en Dios, en la seguridad de que no nos va a abandonar, etcétera, etcétera. Pero las cosas son así. Es que si no, no podemos tener paz interior. No sabemos si estamos en la verdadera Iglesia. Si es el verdadero Papa, como muchos lo niegan, pero ¿por qué lo niega usted? Fue elegido válidamente, legítimamente. Que muchas de las cosas que hace o que dice no me agradan, a mí tampoco. A mí incluso hasta me hacen llorar. Yo llevo ya 57 años de sacerdocio, 57 años. Fui ordenado bajo Pío XII. Pues ya me conozco bien tantas cosas. Por lo tanto, pues me atengo a lo que la Iglesia ha mantenido siempre como magisterio auténtico, verdadero y obligatorio. Ahora no se impone nada como obligatorio porque no se impone nada seguro. Pues magnífico, estupendo, muy bien. Pues en la duda me atengo a lo seguro, sin perjuicio de que yo admita la actual jerarquía, respete la actual jerarquía. Y sobre todo hay una cosa que es de por sí muy expeditiva y muy clara. Aunque uno no esté conforme con los teólogos actuales, con la jerarquía actual, incluso con lo que pueda decir el Santo Padre, lo que no está bien, lo que no se puede admitir es el insulto. Insultos incluso soeces. Yo me acuerdo, por ejemplo, de las primeras persecuciones que tuvieron lugar en la Iglesia, los primeros mártires cristianos, cuando eran llevados delante del emperador o delante de los cónsules o delante de los procuradores
Y los cristianos decían que los dioses paganos no eran verdaderos dioses, que solamente existe un verdadero Dios. Pero lo que no he visto nunca en las actas de los mártires, ni en las declaraciones de los mártires, insultos, a incluso obscenos, ni contra el emperador, ni contra los cónsules, ni contra los procuradores, que además les procuraban la muerte, les llevaban hasta la muerte. Pero sin insultos, se puede estar disconforme con la jerarquía, pero no hay, el hecho mismo de insultar, incluso con insultos soeces y vergonzosos, desautoriza a quien los pronuncia. ¿Por qué? Sencillamente no estoy conforme y ya está. Porque hemos de vivir así. Como hemos dicho antes, siguiendo a San Santo Tomás de Aquino y a todos los padres, necesitamos la paz del corazón. Aún en medio de las tribulaciones y de los sufrimientos y de las persecuciones, necesitamos la paz del corazón para poder buscar rectamente y progresar en el camino que nos conduce hacia el cielo. De ahí, queridos hermanos míos, en los momentos actuales, momentos de confusión, momentos de sufrimiento, momentos de crisis, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, la necesidad de la oración. Hablábamos al principio de cuál es la misión del sacerdote. Que el sacerdote no es un hombre dedicado a los negocios mundanos y a predicar doctrinas mundanas, por muy correctas que sean, por muy legítimas que sean. Pues el sacerdote no ha venido a fundar ONGs ni a repartir comida a los pobres, aunque de hecho la Iglesia ha practicado siempre la caridad con los pobres de toda la vida, sin hacer alarde de ninguno de ellos. Pero lo que hay que hacer, si no tenemos verdaderos pastores, o no los hay de ninguna clase, ni verdaderos ni falsos, pues claro, una de las crisis actuales es la crisis de vocaciones, pero ¿quién va a estar dispuesto hoy a recibir el ministerio sacerdotal, sabedor de lo que le espera? Pero nuestro Señor decía, cuando nos encontrábamos con el hecho de que no había sacerdotes, de que no había obreros para segar la mies, que rezáramos, pedir al Padre para que envíe obreros a su mies. La oración con segura y confiada en la bondad de nuestro Padre Dios, que nos mande los ministros que sean auténticos administradores de los misterios de Dios y verdaderos ministros de Jesucristo, que es lo que la Iglesia de hoy necesitaría. Recordemos lo que le decía el demonio al santo cura de Ars: 3 sacerdotes como tú y mi reino en el mundo se acababa. Lo único que haría falta sería la oración y, por supuesto, la santidad de los ministros de Dios. Pero ¿cómo vamos a conseguir vocaciones cuando los ministros de Dios se han secularizado, se han mundanizado, incluso han abandonado la verdadera fe, incluso no viven la moral cristiana, la que está contenida en el Evangelio? ¿Cómo podemos esperar que así haya vocaciones o haya sacerdotes? En medio de tal confusión y de tanta mundanidad, y en medio de que se ha perdido el concepto y la idea del pecado, y la idea de la necesidad de la conversión y del arrepentimiento, cuando se ha perdido la idea de lo sobrenatural, ¿cómo podemos esperar que jóvenes, hombres o mujeres generosos, estén dispuestos a consagrarse a Dios y a dar su vida por Dios en la consagración plena y total? Pues dice, el sacerdocio, habría más sacerdotes si estuvieran casados. Casados están los ministros protestantes. ¿Y qué? La Iglesia protestante, si la podemos llamar Iglesia, vive en una crisis mayor que la Iglesia católica. Eso no soluciona nada. Además, no es un mero capricho. Es que el sacerdote, hombre de Dios, ministro de Jesucristo, administrador de los misterios de Dios, es un hombre consagrado a Dios. Dedica su corazón entero, su alma y su cuerpo enteros a Dios y al ministerio de la salvación de las almas. No se mantiene el celibato
por capricho o por mantenerse fiel a las tradiciones de siempre, o por llamar la atención, o por distinguirse de algo o de alguien. No, se mantiene porque el sacerdote, hombre de Dios, administrador de los misterios de Dios, pues vive su consagración plena a Dios en alma y cuerpo. El hombre de la oración, el hombre de Dios, el hombre que administra y predica y distribuye los misterios de Dios, la vida sobrenatural. Es un hombre que libremente, por amor de Dios, elige el celibato. Que el matrimonio es cosa santa y segura, pero como dice San Pablo, mucho más santo es el consagrarse a Dios plenamente, por amor de Dios y por amor a la salvación de las almas, sin quitarle el mérito de los sacerdotes al matrimonio, que es cosa santa y también instrumento por el cual uno puede encontrar la salvación. Así es, pero sin embargo la consagración plena y total a Dios es mejor, lo dice San Pablo con toda claridad. La plenitud siempre es mejor que la parte. Un casado puede vivir plenamente su fe católica y ser santo, pero como dice también el apóstol San Pablo, el casado tiene que compartir su corazón con su esposa, con su familia y con Dios. En cambio, el hombre que se ha consagrado a Dios plenamente solamente tiene que dárselo a Dios por entero y tiene más facilidad, por lo tanto, y más celo por la salvación de las almas. ¿Qué tiene de malo? Y es que, claro, el demonio odia el celibato, como odia todo lo que se refiere a la auténtica y la verdadera religión, como odia todo lo que se deriva de Jesucristo. Luego al vivir su celibato, imita a Jesucristo, que vivió plenamente su celibato, plenamente consagrado a su Padre, plenamente consagrado a cumplir su misión, la que le había traído al mundo. ¿Qué tiene eso de malo? Además, a nadie se lo obliga. Yo me ordené de sacerdote justamente a los 2 o 3 días de cumplir los 24 años de edad. Nadie me obligó a hacer promesa de celibato y de consagración total a Dios. La hice porque quise, de la cual, por la gracia de Dios, nunca me he arrepentido. ¿Que se puede ser plenamente feliz siendo célibe? Por supuesto que sí. Y si me aprietan, yo diría que incluso más feliz todavía, librándose de las obligaciones legítimas que impone la vida familiar y la vida matrimonial, la cual, repito, es santa y un instrumento válido de salvación. Pero la consagración total a Dios, dedicarle a Dios la totalidad del corazón, de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, de nuestro amor por Él y por la salvación de las almas, no cabe duda que es superior a la vida matrimonial, aunque no le quitemos ningún mérito a la vida matrimonial, por supuesto. Pero ¿por qué ese odio al celibato eclesiástico? ¿Por qué ese deseo de suprimirlo? Porque es Satanás el que, como quiere suprimir todo lo que suene al sobrenatural dentro de la Iglesia, convertir lo sobrenatural de la Iglesia en lo sobrenatural en una iglesia puramente mundana, en una iglesia en la que, aun por más que diga San Pablo que es el administrador de los misterios de Dios, en la que no existan misterios, porque no existe el concepto de lo sobrenatural. Lo que está más allá de nuestras narices, lo que no vemos por nuestros propios ojos de carne, no lo admitimos. Lo que no entra en el cerebro del hombre, siempre tan pequeño, siempre tan limitado, no lo admitimos. ¿Pero por qué? Si Dios es el creador del hombre, infinitamente superior, somos sus criaturas. Rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies, porque ciertamente la mies es mucha, pero los trabajadores son muy pocos. Son palabras de Jesús, del Señor. Y luego, hermanos míos queridos, por eso recemos por los sacerdotes, recemos por la jerarquía, porque si siempre, como decíamos al principio, la Iglesia ha necesitado de una verdadera y auténtica jerarquía, ahora en los momentos que vivimos la necesitamos más que nunca. Sacerdotes auténticos, hombres de Dios, hombres de oración, hombres de fe, hombres de principios, inconmovibles,
¿Cómo que no hay verdades fijas? Claro que hay verdades fijas e inconmovibles. Claro que sí. En lo natural y más aún en lo sobrenatural. ¿Cómo la fe, por ejemplo, puede ser un concepto fluctuante? ¿Existe Dios? Tal vez, o tal vez no existe. Oiga usted, lo mismo da rezarle a un Dios que a otro, o incluso no rezarle a ninguno. Da igual. Pero bueno, ¿cómo se puede usted inventar esas barbaridades, esas falsedades? Y además, ¿cómo puede un hombre vivir sin Dios, sin Jesucristo, sin el amor a Jesucristo, sin el consuelo del amor a Jesucristo, sin el consuelo de sentirse hijos de Dios, sin el consuelo de sentirse hermanos de Jesús, hermanos suyos, hermanos en la fe, hermanos en la vida, porque su vida es la nuestra y la nuestra es la suya, porque vino a librarnos de nuestra condición de esclavos y convertirnos de nuevo en hijos de Dios y a mostrarnos otra vez y abrirnoslo el camino de la felicidad perfecta, de la auténtica alegría. ¿Por qué negar eso? Por puro diabolismo. Y además con prisas, porque el demonio sabe muy bien que el plazo lo tiene contado y medido y que no le queda mucho tiempo. Por eso el mal pretende avanzar con la mayor prisa posible, con la mayor rapidez posible. Queridos hermanos míos, la confianza en Jesús nuestro Señor, la confianza en la Virgen María nuestra Madre y la fe, con todas las dificultades y sufrimientos que todo eso pueda suponer, pero la confianza en Dios, en la Virgen María nuestra Madre y la fe, porque esa es la victoria que vence al mundo. Siempre lo repito, esta frase de San Juan Evangelista: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y cuando hay fe, el demonio no puede nada contra ella. Repito, el demonio al santo cura de Ars: 3 sacerdotes como tú y mi reino se acababa en el mundo. Ya hay mucho que decir. Lo cual quiere decir que la auténtica santidad, la verdadera santidad, aunque ahora todo el mundo es santo, basta morirse para ser canonizado, pero la verdadera santidad es cosa rara, cosa escasa. Es una piedra preciosa que por desgracia no abunda mucho. Las falsas santidades y las santidades que no suponen esfuerzo alguno y que se legitiman con cualquier cosa y de cualquier manera, esas sí abundan. Pero eso no son las auténticas santidades. Las auténticas y verdaderas santidades que la Iglesia hoy necesita, que el mundo hoy necesita, son muy escasas. Son muy escasas. Así es. Pero confiamos en Jesús, confiamos en Dios. Y en medio de tantas pruebas y tribulaciones, por la gracia de Dios, aunque seamos pecadores y débiles, por la gracia de Dios, podemos pensar con toda verdad que estamos en el seno de la verdadera Iglesia y que nos gobierna, o no que gobierna, pero es la auténtica jerarquía, la legítima jerarquía. Es la cruz y la prueba que Dios nos ha puesto a los cristianos actuales. El mundo se había desviado muchísimo de Dios. El mundo se había sumergido en el charco del pecado. De manera que Dios nos somete a esta prueba difícil, dolorosa, pero que hemos de aceptar. Y esta prueba servirá para nuestra santificación. Es el crisol que purificará el oro y lo salvará y lo librará de elementos extraños para dejarnos un metal puro, oro puro. Pero el oro puro necesita del fuego, del crisol. Y así nos ocurre a nosotros. Queridos hermanos míos, en tiempos tan difíciles, confiemos en nuestro Padre Dios, confiemos en su bondad, confiemos en el amor que nos tiene, confiemos en que Él no dejará de cumplir su promesa de que nunca nos abandonaría. Confiemos en el cariño amoroso y acogedor de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Y entonces sí, suframos, pero no tengamos miedo. ¿Por qué tenéis miedo, hombre de poca fe? Como le dijo una vez en cierta ocasión el Señor a sus discípulos. ¿Por qué tenéis miedo, hombre de poca fe? ¿Acaso no estaba yo con vosotros? Sí, Señor, estabas con nosotros, pero nosotros no te veíamos, no te encontrábamos. Parecía que te habías marchado y desaparecido de nosotros. Pero si yo os dije que estaría para siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Quizá en tal o cual momento os sería difícil encontrarme, pero sabedores de que estaba con vosotros
de que sufría con vosotros, que lloraba con vosotros y me alegraba con vosotros, porque yo os amo y vosotros me amáis. Y los verdaderos amadores comparten la vida, los sentimientos del uno para el otro y del otro para el uno. Pues así es, esa es nuestra condición de cristianos católicos. Que Dios os bendiga, queridos hermanos míos, y la Virgen María os cuide y os guarde siempre en la verdadera fe. No es cosa fácil, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gracia, es posible y bien posible. Y es la única manera de encontrar el auténtico camino que conduce al cielo.